son aquellos que inhiben la síntesis de parental. Estos fármacos, como los que ven ahí, los macrónicos, la glicosilina, la aminoglucósidos, pertenecen al grupo que inhiben la síntesis proteica. Los beta-lactámicos son bactericidas. Los fármacos que inhiben la síntesis proteica son bacteriostáticos, a excepto de los aminoglucósidos. Estos son bactericidas. ¿Cuáles son los que inhiben la síntesis proteica? Los macrólidos, glicosamidas, los aminoglucósidos, las tetracistinas, el clorofenol. Y el único de todos ellos que es bactericida, los aminoglucósidos. Quiere decir que los demás solamente atraviesan la concentración mínima inhibidora. Las quinolonas pertenecen al grupo de las que inhiben la síntesis de ADN, que son bactericidas. Bueno, los macrólidos son un grupo de fármacos que presentan un anillo lactónico grande por ser macrocíclico, cuyo van de 12 a 22 carbonos, siendo los de importancia clínica los que tienen 14, 15 y 16 carbonos. ¿De acuerdo? Ahí tenemos de 14, 15 y 16. Aquí tenemos este grupo donde está la eritromicina y la claritromicina. Vamos a hablar de estos dos principalmente porque son los que ustedes van a ver cuando hagan lo que es atención primaria. De 15 átomos tenemos la citromicina y de 16 átomos que son mayormente de uso hospitalario, como la espiramicina o la josamicina. Lo que está de rojo son de lo que nosotros vamos a leer y vamos a estudiar. Mecanismo de acción, como ya le mencioné, inhibe la síntesis proteica. ¿Cómo? Uniéndose a la subunidad 50S del ribosoma. Recordad que los ribosomas bacterianos tienen dos subunidades, 30S y 50S. Los macrólidos, para que se les haga fácil, macro significa grande, se pone en la subunidad grande, 50S. Específicamente, ¿dónde? En el sitio P. En el sitio P de la subunidad 50S de los ribosomas bacterianos. Acá, como les mencioné, es bacteriostático. Bueno, la resistencia bacteriana de los macrólidos se debe por distintos. Uno de ellos, los gram negativos. La eritromicina, por ejemplo, tiene, digamos, una carga, mejor dicho, es una base débil. Entonces, al ser una base débil, va a tener dificultad para atravesar la membrana externa de la membrana. Entonces, la mayoría de bacterias, como las enterobacterias, son resistentes a la eritromicina. Otro que aparece, digamos, como el Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium avium, hay cambios en el sitio de fijación. ¿Dónde es el sitio de fijación? El sitio P de la subunidad 50S. Entonces, hay alteraciones en ese lugar y el macrólido no se va a fijar. Otras alteraciones en el ARN ribosómico. El ARN ribosómico es el ARN que se une a su unidad para, digamos, empezar la codificación para la formación de las proteínas, para la traducción proteica. Alteraciones en este ARN ribosómico de la subunidad 50S impiden, digamos, que el macrólido pueda producir su efecto. Otro, inactivación enzimática por distintas esterasas o fosforilasas bacterianas que van a destruir o hidrolizar. Eso es más clásico sobre los macrólidos de 14 átomos, como la eritromicina y la claritromicina, sobre todo en el Escherichia coli, como ven. Y aparición de bombas de flujo. Esa es la principal forma de resistencia contra macrólidos del Streptococcus. Por cierto, ustedes que todos los 5 de octubre salen a que los feliciten por el Día de la Medicina Peruana. ¿Tu nombre? Ángelo. ¿Cuál es la bacteria que mató a Daniel César? Si lo ves, el día de la ¿quién mató a Daniel César Carreón? La verruga peruana, doctor. Vamos a ver un poquito así. ¿La ven? ¿La ven? A ver, pues chicos. Es bueno,
Y así celebran los 5 de octubre. Y eso no les han explicado el ciclo pasado en el curso de mecanismos. No. Pregunta, ¿han llevado el curso de mecanismos? Es la Bartonella basiliforme. La Bartonella basiliforme es sensible a los macrólidos. Son materias intracelulares. Los macrólidos tienen la capacidad de atacar bacterias que se esconden dentro de la célula. Tenemos la eritromicina, que es el macróleo, digamos, de primera línea. Sobre todo que se utiliza en caso de pacientes resistentes a la penicilina. Viene una paciente con una faringomidalitis y es alérgico a la penicilina. Si es alérgico, su primer fármaco alternativo de primera línea es la eritromicina. No la acitromicina como algunos lo hacen. La acitromicina es un macróleo de muy amplio espectro, que no debe utilizar. Además, se lo utiliza para virus. Entonces, la absorción de la eritromicina como tal es muy limitada, muy incompleta. Por eso es que se ha utilizado, digamos, para favorecer la absorción en forma de sales. Tenemos el estorato, el estesucinato, el estearato y el lactobionato. Estos de acá son para vía oral, siendo el lactobionato para vía parenteral. Distribución se une a proteínas plasmáticas a la alfa-1 glicoproteína ácida, que es característico también de esta proteína en la unión de los anestésicos locales. Recordad que los anestésicos locales también son bases débiles, al igual que los macrólidos. Se concentran en el hígado, la vía biliar y el vaso. Su metabolismo es hepático y su excreción es biliar. Bueno, atraviesa la barrera hematoencefálica, son categoría B por si acaso en el PDA para el embarazo y pueden, como les dije hace un momento, alcanzar concentraciones altas dentro de la célula. Por eso es que son útiles en patógenos intracelulares, como les mencioné hace un momento, como la clamidia, como el micoplasma, como la Bartonella basiliformis, las rickettsias, las espiroquetas como la Borrelia burgdorferi, por ejemplo. Esas cositas que les han enseñado aquí todas. Metabolismo, como les dije hace un momento, citocromo P450 y excreción biliar y fecal. Es muy escaso por vía renal. La claritromicina se tiene excreción renal, que vamos a hablar de eso. Tiempo de vida media aproximadamente 1.5 horas, por eso este fármaco es mejor, más recomendable administrarlo cada 6 horas. La acitromicina, ¿no? Muy mal utilizada en la época del COVID, lo tomaban como vitaminas. Este solamente viene para uso oral, por vía oral, no viene para vía parenteral, ¿de acuerdo? Eso sí, su absorción es interferida por los alimentos, ¿de acuerdo? Por eso su biodisponibilidad disminuye. Se aconseja 1 hora antes o 2 horas después de haber ingerido alimentos. La distribución es variable también, es de 150% de la unión a proteínas plasmáticas. Y si eso sí, al ser muy lipofílica, se distribuye en todo el organismo. Es un fármaco bastante estable, bastante bueno, pero que está siendo muy mal utilizado y está apareciendo bastante resistencia bacteriana. Metabolismo, como les dije hace un momento, hepático y la excreción es biliar. Es más, un 50% no se metaboliza, se elimina inalterado. En caso de insuficiencia hepática o renal, no es necesario modificar la dosificación. Es un fármaco también con un índice terapéutico amplio. Tenemos la claritromicina, también para uso oral y también viene para uso parenteral. Su absorción sí es más estable en medio ácido, no interfiere en los alimentos, es más, los alimentos pueden aumentar su absorción, mejorar su absorción. Se distribuye también unido a proteínas plasmáticas 65-75% y se distribuye por todo el organismo. Su metabolismo es hepático y este sí tiene una excreción, digamos, renal en un 30-40%. Lo demás se elimina por la bilis. Su tiempo de vida media es mayor, este fármaco se puede administrar cada 12 horas. Ojo que la citromicina, no les dije, su tiempo de vida media de la citromicina es de más de 20 horas. Por eso que es un fármaco que es más estable desde un punto de vista farmacocinético.
Bien, aquí por ejemplo tenemos el estolato de eritromicina, con un tiempo de vida media, como le dije, de 2.1 horas, por eso que se administra cada 6 horas. Miren la eritromicina, un tiempo de vida media de 3 a 4 horas, se puede administrar cada 12. Y la acitromicina 40 horas de tiempo de vida media. La eritromicina se utiliza y tiene un efecto postantibiótico bastante prolongado. Es un fármaco que depende de la concentración y del área vascular. El efecto postantibiótico es bastante prolongado. Por eso este fármaco la administras una vez al día por 3 días y es como si el paciente estuviera tomando un fármaco por 5 días. Se deja una protección aproximadamente por 42 horas post finalización del tratamiento. El efecto antibacteriano son bacteriostáticos de amplio espectro. Tenemos la eritromicina, por ejemplo, que tiene acción sobre Streptococcus pyogenes, también tiene acción sobre Streptococcus pneumoniae, cierta actividad también sobre Haemophilus influenza, como la cera catarral. Estos son gran positivos. Tenemos Streptococcus pyogenes, pneumococo, Streptococcus viridans, Corynebacterium listeria, la Listeria monocitógenes, inclusive acción sobre Clostridium perfringens. Los gran negativos que actúa tenemos el Haemophilus influenza. Claro que su acción es limitada, pero tiene cierta actividad. También sobre bacterias intracelulares como la brucela, actividad sobre Neisseria, Diplococcus, Neisseria gonorrhoeae, es sensible. Ojo, que les he dicho, también es sensible las espiroquetas como el treponema pálido. La clamidia también es sensible. Por ejemplo, paciente, como yo les explicaba, paciente con clamidia, con clamidiasis, embarazada, tratamiento de elección de una clamidiasis es doxiciclina, que es una tetraciclina. Pero si está gestando, no le puedo administrar una tetraciclina. ¿Cuál es el tratamiento, digamos, el tratamiento alternativo a la doxiciclina? Los macrólidos. Puede dar eritromicina, más estable en este caso es la acitromicina, pero si están en su centro de salud bien alejado no hay acitromicina. Van a tener que darle eritromicina. Por ejemplo, otro ejemplo que le doy, paciente con sífilis. ¿Cuál es el tratamiento de elección de la sífilis? Penicilina. ¿No? Pero se acuerdan ustedes cómo vemos las partes, ¿no? Empezamos por identificación del agente causal, susceptibilidad y espectro, ¿no? En ese caso. Si es treponema pálido, lo detecté. ¿Qué le doy? Penicilina. Factor del hospedero, alérgico. ¿Qué le puedo dar? Para el tratamiento de segunda línea para la sífilis es la doxiciclina. Muy bien, vamos a darle doxiciclina. Está gestando. Tercera línea, eritromicina. Así en ese orden. Por eso siempre hay que saber. Por eso digo, revisen las guías técnicas, las normas técnicas del mismo. La acitromicina es un fármaco más activo sobre el Haemophilus influenza, tiene actividad sobre micoplasma, clamidia, como les dije, tiene gran actividad sobre parásitos intracelulares. Y recordar que el micoplasma no tiene pared celular, por lo tanto es muy sensible a la acitromicina. La Moracella catarrhalis, causante también de la otitis media aguda y de algunas neumonías. La Legionella, causante de cierto tipo de neumonías atípicas. El micoplasma, la clamidia y la legionela te puede provocar neumonías bacterianas atípicas. Y también se acción sobre la Neisseria gonorrhoeae, la Bordetella pertussis. ¿Qué produce la Bordetella pertussis? Recién había un brote a nivel nacional que está saliendo en alerta. ¿Ah? ¿Qué produce la Bordetella pertussis? La tosferina. La tosferina, o el coqueluche, que le llaman. Tosferina coqueluche. Eso es la enseñanza que lo pasaban, no ya que no. Tienen que saber cómo van a ser médicos, no saben qué bacteria produce esas enfermedades. Que produce, por ejemplo, la clamidia trachomatis. Puede provocar enfermedad pélvica inflamatoria. Que produce, por ejemplo, el treponema pálido, la sífilis, la Bordetella pertussis, que produce la coqueluche. Que produce, por ejemplo, la Corynebacterium listeria, la Listeria.
cosas que tienen que saber. ¿Cuál es el curso de mecanismos de defensa? Porque si no saben qué microorganismo produce esta enfermedad, ¿cómo lo van a tratar entonces? ¿Cómo lo van a tratar? Por ejemplo, les pregunto, ¿cuáles producen, y lo acabo de mencionar, otitis media aguda? ¿Cuáles son los microorganismos que producen otitis media aguda? Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis. Son las tres principales microorganismos que producen otitis media aguda. La meningitis, por ejemplo, uno de los tipos de Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. Vean las normas técnicas de higiene. La sensibilidad es variable para la citocomilina, pero ojo, que es menos activo que la estreptomicina frente al gram positivo. Pero sin embargo, preferimos utilizar la citromicina porque se toma una vez al día. La claritromicina es 2 a 4 veces más activa que la eritromicina frente a cocos gram positivos, como Staphylococcus y Streptococcus. También se utiliza junto con la citromicina en casos de otitis media aguda, porque también tiene actividad sobre Streptococcus, Haemophilus y Moraxella catarrhalis, a pesar que ya hay cepas de resistencia de Streptococcus pneumoniae. Tiene un poco más actividad contra gram negativas, pero la mayoría son resistentes, sobre todo la pseudomonas. Tiene Haemophilus influenza y gram negativo, por ejemplo. Activa sobre Moraxella catarrhalis y Helicobacter pylori. La claritromicina está dentro del esquema de primera línea para la erradicación de la Helicobacter pylori. Recuerden, el esquema es amoxicilina, claritromicina, hidrógeno protones y sale el helicobacter. Las aplicaciones, como le dije, es la más eficaz como alternativa a la penicilina en alergia. También infecciones respiratorias como el Haemophilus influenza, que es más eficaz de eritromicina, más eficaz que la citromicina o que la eritromicina. Mycobacterium, avium, también se encuentra la claritromicina dentro para el tratamiento de algunos parásitos, que ya vamos a hablar después. Acá está la enfermedad de Lyme, la Borrelia burgdorferi, que es un tipo de espiroqueta intracelular que es muy sensible a la citromicina o eritromicina. La Bartonella basiliformis, que ya le presenté. ¿Qué produce la Bartonella basiliformis? La enfermedad de Carrió. Muy bien, ya ves, se puede. O fiebre de la orolla, como quieran llamar. ¿Y saben qué fue lo que hizo Moraxella Sienta? Inyectó, ya, eso es lo que hizo, eso es lo que vende, esa es la noticia. Pero estudiar qué. ¿Así? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que fue eso? ¿Saben la historia cuál es? Él lo que quiso demostrar era que la verruga peruana era la misma enfermedad con la fiebre de la orolla. Eso es lo que quiso demostrar. Porque nadie iba a hacer tanto uso de inyectarse para ver qué síntomas tiene, si ya sabían qué síntomas había. Pero había una duda, porque decía que la verruga peruana era una enfermedad y la fiebre de la orolla era otra. Entonces, él, ¿qué es lo que hizo para demostrar eso? Cogió un enfermo con verrugas y ese inóculo se lo administró. Y él presentó la fase aguda. El paciente que sobrevivía a la fase aguda, y había unos casos que no hacían la fase aguda y aparecía con la parte de la verruga peruana. Y el que sobrevivía a la fase aguda hacía verruga peruana. Pero los científicos en esa época decían que eran dos enfermedades distintas. Entonces, él lo que hizo fue inyectarse de las verrugas de un enfermo con verrugas, se inyectó eso y él desarrolló la fiebre de la orolla. Y se murió antes de hacer la segunda fase de la enfermedad. Entonces él demostró que era la misma enfermedad. Pues eso fue su hipótesis. A ver cómo no, pero sí, vayan a ver más rápido. Ahí está más. Efectos adversos. Puede provocar. El efecto adverso más común de la eritromicina son los gastrointestinales. Sobre todo dispepsias, malestar gástrico, sensación de pirosis, sensación de llenura. Y como todo antibiótico, diarrea. De la administración intravenosa puede provocar
cuando se utiliza de forma brusca o rápida, prolongación del QT, con arritmia gravis. Pero estos fármacos vía oral, mezclados con otros fármacos que también prolongan el QT, pueden provocar también arritmia grave, mortal, como la torcedorepunta. Por ejemplo, que la administren junto con la miodarona, o junto con la hidroxicloroquina, lo que pasó en la época de COVID. Empezaron a darles acitromicina más hidroxicloroquina y empezaron a morir los pacientes más rápido por muerte súbita. La vieja confiable, hipersensibilidad. La administración también prolongada de hidromicina puede provocar colestasis hepática. Colestasis significa acumulación de bilis. Y en pacientes adultos mayores puede producir insuficiencia renal o sordera. Interacciones. Bueno, la mayoría de estos de acá, los fármacos, sobre todo se han dividido en tres grupos. En el grupo 1, el que deben ser evitados en otros pacientes que sean metabolizados también con el citocromo P450, como ejemplo la warfarina. ¿Cuál es el que está en el primer grupo? No lo ven ahí, pero la eritromicina, aquí es eritromicina. Y la del tercer grupo son los que tienen menos incidencia de reacciones adversas con otros que se metabolizan en el citocromo P450, que aquí tenemos la acitromicina. Y las que son intermedios tenemos la claritromicina. Entonces, para más o menos que tengan una idea, grupo 1, eritromicina. Gran, digamos, probabilidad de interacciones medicamentosas con fármacos que se metabolizan en el citocromo P450. Probabilidad intermedia, claritromicina. Y baja probabilidad, acitromicina. ¿Ya? Para que más o menos entiendan ese cuadro. ¿Se acuerdan que yo les dije en la clase, cuando le dicen acerca de potencial de acción, cuando vienen dos códigos? ¿Qué les dije? Aprendan. Bueno, ¿le dije o no? Por eso le digo, doctor, díganos las filas, siempre se les digo, ustedes no las hacen caso. Bueno, tenemos los cetólidos, que son una familia de los macrólidos, solamente lo vamos a mencionar esto para que tengan un conocimiento de la nunca pregunto por eso. Tenemos la teritromicina y la cetromicina, son, digamos, una modificación de los macrólidos para tratar infecciones respiratorias exclusivamente de bacterias resistentes a los macrólidos. Exclusivamente para tratamiento de infecciones respiratorias. Tenemos acá, pues como dije, la teritromicina y la domicina. Reacciones adversas, mecanismo de acción igual que los macrólidos, sus resistencias, sus efectos adversos también similares que los macrólidos, que como le dije son una familia. La teritromicina es metabolizada por el hígado, al igual que los demás macrólidos. Bueno, ahora pasamos a otro grupo también que inhibe la síntesis proteica en la subunidad. ¿Qué subunidad? 50S también. ¿Ya? Los unos que inhiben la 30S son los aminoglucósidos y las tetraciclinas. ¿Ya? Para que no se confundan, háganse la idea que dijeran 30 ciclinas. 30 tetraciclinas. No me vayan a escribir en el examen cuando les pregunte, me escriban 30 ciclinas. Yo lo veo como mnemotecnia para que se acuerden. Aminoglucósidos y tetraciclinas, 30S. Todos los demás son 50. Macrólidos, glicosamida y cloranfenicol. ¿De acuerdo? Entonces, las glicosamidas en sí son llamados tioazúcares, donde solamente es para que se aprendan dos. Es como, por ejemplo, esta pregunta que también les hice en clase, de diabetes. ¿Se acuerdan? ¿Qué les dije? Complicaciones agudas. ¿Qué tratamiento está contraindicado? Los antidiabéticos. Entonces, en esa pregunta en la que les puse un caso clínico, que no les puse diagnóstico, pero era para que se den cuenta cuando les puse que tenía 700 de glucosa, con eso nomás ya, así no sepan si es cetoacidosis, si es hiperosmolar, no, pero saben que es una complicación aguda. Entonces, de esas 5 alternativas me descartaban 3 y se quedaban con 2, que hablaban de insulina. Las otras hablaban de glibenclamida, metformina, glibenclamida. Son antidiabéticos orales. Si ustedes no hubieran escuchado la clase, se quedaban con 2, un 50-50%. Y Marín, pero
Pero, que Albas hablaba de insulina, pero una decía NPH endovenoso. Y yo le dije en clase, la única insulina que se utiliza vía endovenosa es la insulina cristalina OR. Lo dije en clase. Lo dije en clase. Pero como les digo, no me hacen caso. No me hacen caso. Pero simplemente en clase dije que los antidiabéticos orales están contraindicados. Me sacan 3. Y en clase dije que la única insulina que es endovenosa es la R. Me sacan 1. ¿Se quedaron con uno? ¿Pero qué? No me hacen caso. No me hacen caso. Así de fácil son los exámenes. Así de fácil. Entonces aquí, por ejemplo, digo son 2 nada más. Lincomicina y clindamicina. La lincomicina casi está en desuso por su alta resistencia a la vacuna. En cambio, la clindamicina se usa bastante todavía, sobre todo en medio hospitalario la forma menor. Son espectro reducido, bacteriostáticos de espectro reducido. Su espectro es mayormente contra gram positivos anaeróbicos y también gram negativos anaeróbicos. Estructura química, te dije que son tioazúcares, ¿no? Está formada por la metilclorina, que es un aminoácido azufrado, por eso dicen que se llama tío, y la piranosa, que es un azufre. O sea, ahí la lincomicina es de origen natural y la clindamicina ya es de origen semisintético. ¿De dónde fue extraída del hongo Streptomyces lincolnensis? De ahí viene el nombre de lincomicina. Y el nombre comercial, lincomicina. Lo he puesto alguna vez, porque solamente viene para uso parenteral. La clindamicina sí viene para uso, digamos, oral y parenteral. La lincomicina, muy mal utilizada, que yo he visto en los casos de que van a la posta al centro de salud con una faringomidalitis aguda y les indican penicilina, le dan la penicilina, porque sí está penicilina, pero se van a la farmacia y porque mucho duele, se van y lo cambian por lincomicina, porque no duele. Entonces, una mala utilización. Obviamente es una resistencia. Por eso que la lincomicina casi no se usa. Vía oral, antes venía en cápsulas y jarabe, ya no se usa. Parenteral sí, vía inyectable. La clindamicina sí se usa parenteral como clorhidrato y como fosfato para uso parenteral. Tiempo de vida media de la clindamicina, acá vamos a hablar ya de la clindamicina porque es la que se va a utilizar y que vamos a utilizar ustedes. Y un tiempo de vida media de 2 a 2.5 horas. Por eso que este fármaco debe administrarse, digamos, cada 6 horas, tanto oral como parenteral. En tabletas orales vienen 300 miligramos cápsulas, que es el clorhidrato, y en parenteral vienen 600 miligramos de fosfato. Su unión a proteínas plasmáticas entre 60 y 95% con una eliminación o excreción principalmente biliar, el hepático con excreción biliar principal, y un poco urinaria. Su acción, digamos, por vía oral, su concentración plasmática es rápida, su concentración máxima llega en 1 hora. Por eso que se tiene que administrar cada 6 horas. Es un fármaco que depende del tiempo, ¿ya? Depende del tiempo. Su unidad 50S, en el mismo sitio donde se unen los macrólidos, inhibiendo la peptidtransferasa, que es lo que impide la unión del ARN mensajero o transferencia y formación de proteínas. La resistencia bacteriana hay que tener en cuenta que es cruzada entre ambas lincosaminas. Es decir, si es resistente a la lincomicina, hay una gran probabilidad de resistencia a la clindamicina. Su principal mecanismo de resistencia es alteración del sitio blanco, es decir, de la subunidad 50S del organismo. Y eso va a provocar algo, que tenga también resistencia cruzada con macrólidos, porque se unen en el mismo sitio. Por eso que estos fármacos no se deben administrar juntos, ni clindamicina con macrólidos. ¿Por qué? Porque van a competir por el mismo sitio de acción, disminuyendo su actividad bacteriana. Actividad, como ya les dije, la clindamicina, que es 2 a 4 veces más potente que la lincomicina, su acción va a ser principalmente contra los gram positivos aerobios, como el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus se utiliza, digamos, en caso de que son
son resistentes a las penicilinas simples, pero que sean sensibles a la penicilina. Si es penicilino resistente, tampoco es sensible a la penicilina. También tiene acción sobre Streptococcus pyogenes y Streptococcus viridis. Su mayor acción es contra anaerobios grampositivos, como el efecto Streptococcus, Propionobacterium, Bifidobacterium, Streptococcus lactobacillus. No tiene acción sobre los Clydioides y por eso es que como destruye toda la flora intestinal, este de acá empieza a proliferar, produciendo una enfermedad llamada colitis pseudo-nefrótica. En bacterias gram negativas aerobias, todas son resistentes, pero anaerobias tienen actividad sobre lo que es las Bacteroides fragilis, Fusobacterium y algunas especies de Veillonella. También tiene acción antiparasitaria sobre Toxoplasma gondii, que produce la toxoplasmosis, el Plasmodium vivax. ¿Quién produce el Plasmodium vivax? ¿Ah? A ver, peruano, es una enfermedad peruana también. Paludismo. Paludismo malaria. Sí. Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, sobre todo lo que son tratamientos de segunda línea, en lo que son resistentes a la cloroquina. Y otro parásito como la babesia. Todos estos de acá son del grupo de los parásitos de los esporozoarios. Ya lo van a exponer al final. No sé de eso. Aplicaciones terapéuticas, como ya les mencioné, infecciones por anaerobios. Por ejemplo, una peritonitis fecal. Una perforación intestinal te provoca una infección por anaerobios, una peritonitis por anaerobios. Infecciones ginecológicas, como una corioamionitis, una gestante, o posaborto, o una enfermedad pélvica inflamatoria, donde también hay anaerobios. Por eso dice, incluyendo las ginecológicas. En caso de pacientes alérgicos a las penicilinas en situaciones donde hay, digamos, dificultad de que ingresen otros alternativos como los macrólidos, se utiliza este acá, como la osteomielitis. ¿Por qué? Porque la clindamicina tiene gran posibilidad de ingresar en el sistema óseo, en las articulaciones, que los macrólidos. Yo me refiero a los alérgicos, ¿no? En los alérgicos. No atraviesa fácilmente la barrera hematocefálica, por eso es que no es recomendable que pacientes con absceso cerebral por Staphylococcus aureus. Infecciones parasitarias que ya lo mencioné, toxoplasmosis, paludismo, babesia. Y uso tópico puede utilizarse para el acné. Tienen cremas de clindamicina para el acné, ya que muchas veces en el acné hay una bacteria llamada Fusobacterium. La Fusobacterium, que es una bacteria anaeróbica, que es causante muchas veces del acné. Y también en la vaginosis bacteriana. ¿Quién produce la vaginosis bacteriana? La Gardnerella vaginalis. Se supone que el señor no puso mecanismos directos. También es activo, por eso es que hay óvulos de clindamicina. Tenemos las interacciones con las licosaminas. Pero nosotros bloqueadores neuromusculares que van a potenciar su efecto. Esto mayormente se da en pacientes que están intubados para la cirugía, ¿no? Hay que tener precaución al administrar, si no va a demorar en recuperar su respiración. Con eritromicina y cloranfenicol. ¿Por qué les dije que? Porque competían por el mismo sitio de acción. También tiene algunas interacciones con algunos antidiarreicos. Incompatibilidad físico-química quiere decir que no deben administrarse juntos en el mismo frasco o mezclarse antes de ingerir. Aquí tenemos varios fármacos que no deben. Reacciones adversas, principalmente como la clindamicina actúa sobre anaerobios, su principal efecto adverso es la diarrea. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestra flora intestinal es anaerobia. Bueno, y la más notable o más peligrosa de todos es la enterocolitis pseudomembranosa. ¿Por qué puede ser peligrosa? Porque puede provocar perforación intestinal. Y esa perforación intestinal pues es hasta mortal, ¿no? Puede provocar muy raro síndrome de distrés, respiración, reacciones de hipersensibilidad, la vieja confiable, como todos los antibióticos. Pueden aparecer desde erupciones macupopulares hasta reacciones similares al de Stevens-Johnson. Ojo que otra de las reacciones tipo B de los antimicrobianos
antimicrobianos es el síndrome de Stevens-Johnson y el eritema multiforme, que son lesiones cutáneas que pueden llevar incluso a lo más peligroso, que es la epidermólisis tóxica, que es hasta mortal. Se empieza el paciente a despellejar, como dicen entre comillas. Es una de las afecciones cutáneas más severas de los antimicrobianos, pero sí mucho más raras pues, que las alergias, ¿no? Puede haber hepatotoxicidad, que es raro también, lesiones cutáneas, hematológicas como neutropenia, son raras también. En una infusión rápida puede provocar hipotensión, ¿ya? Inclusive hasta parada cardiovascular. Por eso es que, como les digo, los antibióticos hay que administrarse en un frasco y a goteo. Porque imagínense que empieza a hacer una reacción alérgica. ¿Cuál es el tratamiento para una reacción tipo B? El primer tratamiento para una reacción adversa tipo B: suspender el fármaco. No, de nariz es hipersensibilidad para ir un montón. Ante cualquier reacción adversa tipo B, la primera que tienes que hacer es suspender el fármaco. Si está pasando el agoteo y ves que empieza a hincharse o a enroncharse, lo cierras. Pero si estás colocando en bolo, ya te diste cuenta cuando le pasaste el sobre. Y el paciente te está viendo desde arriba. Cada vez más lejos. Puede provocar irritación local en el sitio de la inyección. Ahora pasamos a los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, muy conocidos por muchos, como el que tenemos la gentamicina, muy utilizada como fármaco de primera línea para la infección del tracto urinario. ¿Por qué? Porque la ampolla es mejor que la pastilla, dice. Pero estos fármacos, más bien los aminoglucósidos, son los últimos que deberían usarse. ¿Por qué? Porque son tóxicos. Los aminoglucósidos son antibióticos, por si acaso, antibióticos porque se derivan de otro ser vivo. Son antibióticos bactericidas, con gran actividad contra el hongos y sobre todo gran negativo. Bueno, pero hay una característica de estos microorganismos que tienen que ser aeróbicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el aminoglucósido necesita oxígeno para atravesar la membrana de la bacteria. Bueno, se caracteriza por su estrecho índice terapéutico y producida su nefrotoxicidad, ototoxicidad y bloqueo neuro. El primero que se dio fue la estreptomicina, utilena contra la tuberculosis, derivado del hongo Streptomyces frisei. Ojo que hasta hace unos años la estreptomicina todavía seguía formando parte del esquema tuberculoso nacional. En la actualidad, y otros vienen del género Micromonospora, que es también un hongo que produce la gentamicina. Acciones de origen bacilos gram-negativos aerobios. Mecanismo de acción: inhibe la síntesis proteica. ¿Qué subunidad? 30 es. Ya, 30 es. De los ribosomas. O digamos pues, ¿cómo se llama el conjunto de ribosomas? Polisomas. No llegó a produce una lectura errónea de la red de mensajeros por una falta de síntesis proteica. Es concentración dependiente, ¿no? Ya está por ahí. Cuando hablamos de concentración dependiente, quiere decir que su efecto es mayor cuando se administra con concentraciones altas que concentraciones bajas por horas, ¿no? A diferencia de la penicilina, por ejemplo. La penicilina hay que dar cada cierto tiempo. En el fármaco que son concentración dependiente, es mejor dar una sola dosis alta que dar dosis bajas repartidas. En un ejemplo les doy la amicacina. La amicacina viene de 500 miligramos. Es mejor administrar 1 gramo al día que 500 cada hora. El efecto es más sostenible. Es concentración dependiente. Miren lo que dice acá. ¿Qué significa aerobiosis? Que necesita como me dijeron aire, tuve que preguntar cuál es la composición del aire. Aerobio significa oxígeno. ¿Ya? Entonces, en presencia de oxígeno, esta aminoglucósido necesita esto de aquí, el oxígeno, para poder atravesar la membrana. Si no hay oxígeno, no atraviesa la membrana.
Por lo tanto, ¿quiénes tienen resistencia natural? Los anaerobios. No tienen oxígeno. ¿Okay? Bueno, el efecto postantibiótico de los aminoglucósidos es prolongado. Como le dije, como depende de la concentración, entonces eso le da un efecto postantibiótico prolongado. Sobre todo frente a bacterias gram negativas aerobias, ¿no? Eso es lo que justo le dije, ¿no? Lo que se mencionó hace un momento. Correlación con el incremento de la dosis y mayor duración del efecto. Y eso no puede depender de la bacteria, ¿no? Como le dije, su efecto postantibiótico es mejor o mayor frente a gram negativo. Muy útil en infecciones por enterobacterias, pero como le dije, son los fármacos de última línea a utilizar por su toxicidad. Tenemos los naturales, derivados de streptomyces y derivados del micromonosporo. De la streptomyces tenemos la streptomicina, kanamicina, los dos primeros muy utilizados antes contra el manejo de la tuberculosis, la streptomicina en fármacos de primera línea y kanamicina dentro de los fármacos de segunda línea. Ahora ya no están en los esquemas. La paramomicina, que se utiliza por vía oral, ojo, los aminoglucósidos no se absorben por vía oral, por ejemplo. Solamente son para uso parenteral. La paramomicina se usa vía oral por eso mismo, por lo que no se absorbe. Tiene efecto contra las amebas. Y como no se absorbe, actúa en la luz. Y dentro de la luz intestinal hay algo. La neomicina viene solamente en cremas y también para vía oral. ¿Por qué? Porque es altamente tóxico. Entonces, es altamente tóxico. ¿Y qué pasa si es altamente tóxico? No está en presentaciones sistémicas, ni parenterales, ni endovenosos, ni intramusculares. Solamente viene tópico en cremas y también viene para vía oral para infecciones de la luz intestinal. Bueno, la micromonospora aquí viene la conocida como la gentamicina. Y de los sintéticos tenemos acá principalmente la amicacina. Muy mal utilizada también, porque la gentamicina es un fármaco para infecciones complicadas, para infecciones intrahospitalarias, pero utiliza como enfermedad de primera línea. La resistencia de las bacterias, como ven acá, anaeróbicas son intrínsecamente resistentes. O sea, no sirven para ese tipo de bacterias, porque no hay oxígeno para poder alcanzar este programa. Porque recuerden que estas bacterias tienen que, estos antimicrobianos, los aminoglucósidos, como actúan en los ribosomas, tienen que ingresar hasta muy profundamente en la bacteria. La resistencia adquirida se da por inactivación enzimática, como esterasas, estilasas, por mutaciones que van a alterar los sitios de unión en el ribosoma, por alteraciones en el transporte, tanto en el ingreso como en la aparición de bombas de flujo. Indicaciones, miren las indicaciones. Tienen que ser bacilos gram negativos aeróbicos, resistentes a los antibióticos de menor toxicidad. Por eso le digo, no son fármacos de primera línea. Sepsis, miren, severo, endocarditis, peritonitis, infecciones de tracto urinario complicadas, neumonías intrahospitalarias, pseudomonas, aquí sirve la amicacina, y en caso de amebiasis como la paramomicina. Pero si ustedes se dan cuenta, estas aquí son infecciones severas. Severas, o sea, los aminoglucósidos, les voy a repetir, no son fármacos de primera línea. Pero yo veo que en los centros de salud, la primera infección urinaria es gentamicina. No es así. Administración de la mencioné, vía oral no se usa porque no se absorbe, solamente las excepciones de la neomicina y la paramomicina, porque lo que quiero es que actúe en la luz intestinal porque sé que no se va a absorber. Se usa vía endovenosa o parenteral. ¿De acuerdo? Metabolismo no se metaboliza, ¿ya? No se metaboliza, pero se distribuye bastante y en grandes concentraciones en el líquido extracelular, oído, riñón, placenta. Por eso es muy útil, por eso sobre todo en estos dos que sirven para infecciones urinarias, porque se concentra más cantidad en la orina que en el oído, pero en el oído se concentra en la perilinfa, por eso es que tiende a ser ototóxico y néfrico. Se concentra poco en el líquido cefalorraquídeo,
su excreción es netamente renal de forma activa, no se metaboliza, se acumula en el organismo. Es categoría D en el embarazo, excepto la gentamicina. La gentamicina es categoría C. Categoría lesiones adversas, ya lo mencioné, ototoxicidad que es irreversible principalmente, no al 100%, pero sí es casi irreversible. Puede para el paciente quedarse sordo y si está gestando pueden hacer un niño sordo, sobre todo en administración continua. Nefrotóxico también, es más todavía, de 5 a 20%, pero es reversible. El daño son los túbulos renales. Factores de mayor riesgo de toxicidad, de nefrotoxicidad: ancianos, sexo femenino, insuficiencia hepática, el uso concomitante con otros nefrotóxicos, como la vancomicina, y el bloqueo neuromuscular se debe a inhibición de la liberación de aceticolina, o sea, acción presináptica. ¿Y en qué momento se da eso? Cuando se administra de forma rápida. Por eso le digo, pongan su vía y administran. O cuando hay irrigación peritoneal en algunas situaciones. Acá, ¿por qué? Porque la superficie peritoneal es amplia, puede absorberse de forma brusca, puede producir parálisis respiratoria. Y en pacientes con miastenia grave, pues la probabilidad es mayor. Entonces, la toxicidad, como ya les dije, es bilateral, vestibular y coclear, no solamente se va a una sola parte, la esteroide. Es reversible en algunas situaciones, pero mayormente es irreversible. El fármaco más tóxico a nivel vestibular es la estreptomicina. A nivel coclear, la amikacina, como ven ahí. La neomicina es altamente tóxico, pero como se usa por vía tópica, no se usa para enterar, entonces no entra. La nefrotoxicidad es más porcentaje, dentro del 5 a 20%. Entonces lo que hace es inhibir la síntesis proteica y las prostaglandinas a nivel renal. Va a producir insuficiencia renal aguda. ¿Cuál es el fármaco más nefrotóxico? La neomicina. Por eso les he dicho que este fármaco no se utiliza por vía sistémica, solamente vía tópica. También la gentamicina, la tobramicina. El menos nefrotóxico es la estreptomicina. El bloqueo neuromuscular, ya les dije, se aparece por dosis altas y rápidas, y lo que hace es bloquear la liberación de acetilcolina, bloqueando el calcio también. Aquí está en cabeza la neomicina y la canamicina. Pero como les dije, la neomicina ya no viene para uso parenteral, para uso sistémico. La amikacina también, hay que tener mucha precaución al administrar la amikacina, siempre en un frasco y a goteo, no utilizarlo en bolo. Interacciones: la nefrotoxicidad de los aminoglucósidos por uso concomitante con otros nefrotóxicos. A nivel auditivo, también el riesgo puede darse por aumento asociado con un fármaco como el ácido clínico, y también la vancomicina tiene cierto grado de toxicidad, así que puede incrementar entre ellos. La acción en la placa motriz, sobre todo cuando se potencia con uso de bloqueantes neuromusculares, en el uso intraoperatorio. Interacciones, ya les mencioné. Uno de ellos, pues, con los fármacos ototóxicos y nefrotóxicos que van a incrementar las enfermedades. Con las penicilinas tienen sinergismo de potenciación, ¿ya? Ambos son bactericidas. La neomicina y canamicina por vía oral, que se utilizan para acciones a nivel intestinal, pueden destruir lo que son las bacterias productoras de vitamina K, y eso va a interferir en el tratamiento con anticoagulantes orales. Puede incrementar lo que es el sangrado. Tenemos la gentamicina, como ven acá, es el aminoglucósido de primera elección. Ojo, el aminoglucósido de primera elección. O sea, si ya no te queda de otra que utilizar aminoglucósidos, empieza por la gentamicina. No se vaya por la amikacina. Confiar en todos los aerobios gram negativos menos resistentes. ¿Por qué? Porque para eso está este de acá. La amikacina es el que tiene el espectro más amplio de este grupo de aminoglucósidos. Útil en infecciones complicadas. ¿Ya? Es resistente a las enzimas que inactivan otros aminoglucósidos. Como ven acá, importante en el tratamiento de infecciones gram negativas nosocomiales. Ahí debe utilizarse la amikacina.
¿no? En cualquier farmacia. Aquí están las principales indicaciones terapéuticas o terapéuticos para que lo revisen. Y por último tenemos las quinolonas. Este grupo de fármacos son, digamos, muy útiles o de acción contra el gram negativo. En el 62 ahí se quedó, porque son quimioterápicos, derivan de la cloroquina, el ácido nalidíxico, las quinolonas. Muy útil para enfermedades por gram negativos como la Escherichia coli, la Klebsiella, Enterobac. Pero rápidamente empezaron a aparecer resistencia bacteriana. Y le añadieron a la molécula de la quinolona un átomo de flúor. Y ahí viene el término de fluoroquinolona. Esta fluoroquinolona ya son a partir de la segunda, tercera, cuarta generación. En la segunda generación ustedes van a utilizar bastante lo que es el norfloxacino y sobre todo el ciprofloxacino, que viene para vía oral y parenteral. Dentro de las fluoroquinolonas de tercera generación, llamadas quinolonas respiratorias, tenemos el levofloxacino, que aparte de toda la gram negativa, por ejemplo la cal y ciprofloxacino de segunda generación, tiene actividad sobre pseudomonas. Aparte de eso, también tiene cierta actividad entre micobacterias, hay micobacterias tuberculosas. El levofloxacino forma parte del esquema terapéutico de segunda línea en la actualidad. Y los de cuarta generación pues ya son para especies, digamos, situaciones hospitalarias, situaciones graves. Tenemos el moxifloxacino y el gatiluracil. Mecanismo de acción, ya les dije, inhibe lo que es la síntesis de ADN. Entonces, hay dos enzimas. La de los gram negativos, que es la topoisomerasa 2, gram negativos, llamada también ADN girasa. Y en los gram positivos tenemos la topoisomerasa 4. Entonces, tenemos la topoisomerasa 2 o ADN girasa en los gram negativos y la topoisomerasa 4 en los gram positivos. O, como digo, entonces, como ven aquí, el complejo quinolona enzima va a provocar un ADN, va a destruir mutaciones, disminución de la permeabilidad, va a evitar que el fármaco ingrese y la aparición de bombas de flujo, que una vez que ingresa provoca la expulsión del fármaco. Aquí tenemos la farmacocinética, como ustedes pueden ver. El más utilizado por ustedes va a ser el ciprofloxacino. Con un tiempo de vida media aproximadamente de 4 horas. Este fármaco se puede administrar cada 12 horas. Y el levofloxacino, que es, como le digo, le llamamos fluoroquinolona respiratoria, útil también dentro de los esquemas de segunda línea de la tuberculosis, tiene un tiempo de vida media de 6 a 8 horas. Pero este fármaco se puede prolongar por su efecto postantibiótico también prolongado. ¿Ya? Su efecto postantibiótico también prolongado puede administrarse una vez al día, cada 24 horas. Bueno. Su distribución en todos los tejidos, pero tiene gran predilección por el hueso y el tejido prostático. Por eso es que es muy útil en situaciones de infecciones como la prostatitis. Es categoría C en el embarazo. Bueno, pero no se recomienda el uso en niños menores de 8 años. Metabolismo, prácticamente no se metaboliza, a excepto el moxifloxacino, que tiene metabolismo hepático. La excreción depende, por ejemplo, vía renal, tenemos al levofloxacino. Eliminación mixta, puede ser biliar y renal, tenemos el norfloxacino y el ciprofloxacino. La vida media aumenta en el caso de insuficiencia renal. Entonces, ¿cuáles son los fármacos de las fluoroquinolonas? ¿Los más seguros en insuficiencia renal? El norfloxacino y ciprofloxacino. ¿Por qué? Porque su depuración de creatinina hay que modificar por debajo de 30. O sea, cuando ya está bastante deteriorado el riñón. En cambio, otros, como el levofloxacino, con 50 nomás ya hay que empezar a ajustar la dosis. Es más, digamos, va a aumentar considerablemente su tiempo de vida media en enfermedad renal crónica. Son bactericidas relacionados con la concentración.
Bactericidas relacionados con la concentración. Por lo tanto, al igual que los aminoglucósidos tienen un efecto postantibiótico prolongado. Le voy a repetir, es bactericida. Bactericida. Ojo, hay que tener precaución cuando se administran estos fármacos junto con sales de aluminio o magnesio, que van a provocar la disminución de la biodisponibilidad. Hay que tener precaución, como ven aquí, el uso de ciprofloxacino y la warfarina. Muchos de los fármacos tienen que tener mucha precaución cuando se usan con warfarina. ¿Por qué? Porque puede incrementar la hemorragia, como ven ahí. En uso con otro bactericida, como los beta-lactámicos, van a producir sinergia, tipo sinergismo de potenciación. Recuerden, cuando son dos bactericidas. Usos: infecciones de tracto urinario, la más utilizada, cistitis aguda, uretritis, infecciones completas, pielonefritis y, como ven acá, de elección, prostatitis, porque se acumulan grandes cantidades en la próstata. Dentro de las infecciones de transmisión sexual, antes se utilizaba, ahora ya no, porque ahora les dije que se usa la ceftriaxona para la infección por gonococo. Ahora el tratamiento es con ceftriaxona, dosis única, como ya les mencioné. En caso de infecciones gastrointestinales por salmonela, muy útil ciprofloxacino. Shigella, E. coli, o sea, enterobacterias. Ojo, miren, el ciprofloxacino se puede utilizar en este caso con una infección de tracto urinario por E. coli. ¿Pero qué prefiere? No, que le mejor la apoye porque es más rápido y se van y se meten gentamicina. O amicacina, pero infecciones óseas como la osteomielitis, abscesos cutáneos, piel de tejidos blandos, e infecciones del tracto respiratorio. Las que se utilizan principalmente del tracto respiratorio, como la neumonía nosocomial o la neumonía que llega a la comunidad, son los fluoroquinolona de tercera generación para adelante. Entonces, ¿cuál es el más utilizado en tercera generación? El levofloxacino. Infecciones adversas gastrointestinales, el ciprofloxacino puede provocar dispepsia, sensación de llenura, náuseas. Igual el norfloxacino. El levofloxacino, menos intensidad. Algunas manifestaciones neurológicas como temblores, infecciones cutáneas, miren la aparición de ciertas series de lesiones maculopapulares. Muy raro las manifestaciones cardíacas, muy raro daño hepático, y hay algo que me he olvidado porque no lo he colocado ahí, es daño a nivel tendinoso. El uso prolongado de ciprofloxacino puede provocar ruptura de la tendinosa. Muy bien, preguntas.